En la Edad Media se situaban en los presbiterios de los templos con una intención higiénica, siendo estos los incensarios y las navetas. La Cofradía Malagueña de los Dolores de San Juan recuperó en 1982 un género del siglo XVIII. Esta música es la interpretada por la Capilla Musical. En épocas pasadas interpretaban piezas fúnebres y de corte operístico, al no existir marchas realizadas expresamente para las cofradías. Hablaremos de las bandas de música. Acólitos turiferarios y algunos monaguillos portan incensarios y navetas que sirven para quemar incienso ante los tronos. Los incensarios son braserillos con cadenas dotados de una tapa calada para permitir la combustión, donde sobre el carbón se quema el incienso como muestra de reverencia y veneración a las sagradas imágenes. Desde la más remota antigüedad, en el mundo pagano se utilizaban pebeteros fijos en las ceremonias religiosas, hasta que después de la época de las persecuciones, los cristianos los adoptaron también para el culto, introduciendo la novedad de fijarlos a un colgante con el fin de balancearlos y poder esparcir mejor el aroma. De hecho, la primera mención de un incensario lo más parecido a los actuales procede de un inventario de una iglesia de Cirta, en Argelia, y data de la época de San Agustín. En la Edad Media fue frecuente construirlos de grandes dimensiones, colgándolos de los presbiterios de las catedrales y templos de peregrinación, con una intención más higiénica que litúrgica. De ahí el ejemplar todavía activo de Santiago de Compostela y conocida mundialmente por el llamado botafumeiro. Los incensarios se empleaban en la iglesia latina y en las orientales, aunque éstas los suelen dotar de cascabeles o campanitas para remarcar los ductos o golpes fijados por el ritual. Desde siempre los plateros y orfebres los han fabricado con grandes dosis de imaginación, reproduciendo elaborados recipientes, muchas veces a modo de pequeñas maquetas de edificios de todos los estilos artísticos. Al formar parte los incensarios de las procesiones eucarísticas o no, de siempre han sido unos elementos presentes en las cofradías. Entre las piezas más características de las que poseen las hermandades malagueñas, es obligado mencionar lo que son propiedad de los Dolores del Puente, que siguen un diseño de Jesús Castellano Guerrero y que reproducen fielmente el último cuerpo de campanas de la única de las dos torres construidas de la catedral. El incienso, por su parte, es una gomorresina de color amarillento y olor aromático, y ha sido usado desde la más remota antigüedad para ser quemado en honor de la divinidad. Su origen se encuentra en árboles autóctonos de Oriente Medio. También desde siempre, para poder acrecentar o modificar su fragancia, el incienso, se le han agregado otras materias. El cristianismo que heredó su uso reglamentó del mismo modo su elaboración. De hecho, en las constituciones sinodales malagueñas promulgadas en 1671 por el obispo Fray Alonso de Santo Tomás, se dice al respecto: si para fabricarlo se hubiera de mezclar algunos olores más suaves, ha de ser en menor cantidad que el incienso, porque éste ha de exceder a todos los demás aromas juntos.
En la liturgia, la incensación se reserva para la misa y oficios solemnes, bendiciones de iglesias e imágenes y en la exposición del Santísimo Sacramento. También a las personas en su bautismo y a los cuerpos de los difuntos. A los fieles en las misas también se les inciensa para recordar que los cristianos deben trasminar el olor de la santidad, y en el cirio pascual se suele incrustar 5 granos para significar la pureza de las llagas de Cristo. El incienso es uno de los componentes, junto al azahar o a la fragancia del terciopelo, que compone esa inexplicable sensación de los malagueños que hablan del olor de la Semana Santa. Los tronos avanzan envueltos en las volutas de su humo fragante, recibiendo las imágenes de Cristo y de María. El incienso queda contenido en las navetas. Así se denomina el recipiente que se utiliza para verter, por medio de una cucharilla, el incienso en el incensario. Los ejemplares más antiguos reproducen pequeños edificios o cajas ornamentadas, hasta que a partir del siglo XVII triunfó su actual aspecto, que se acomoda a la perfección a la hechura de una mano. Su forma alargada, como si de un barco se tratase, se popularizó. Desde el siglo XVIII y hasta bien la primera mitad del siglo XIX hay constancia documental de que varias cofradías malagueñas contrataban músicos para acompañar sus estaciones penitenciales. Esta demanda la polariza la capilla musical, que era propia de la catedral y que estaba compuesta por un colectivo de una treintena de virtuosos que a fines de la centuria XVIII habían alcanzado un nivel altísimo, coincidiendo con la figura del maestro Jaime Torrens. Para entender el prestigio del que llegaron a gozar, baste saber que uno de sus componentes, Ferrandier, fue el autor de uno de los pocos tratados teóricos sobre el violín que existía en Europa por aquella época. Por los libros de cuentas conservados en estas capillas, sabemos que eran muy solicitados por las hermandades, no solo los cultos, sino para las procesiones. Incluso hay anotaciones marginales donde se expresa que a veces, cumplimentando el recorrido contratado por pura devoción de los músicos, se acordaba permanecer hasta el encierro, lo que ocurrió en la Semana Santa de 1818, con la extinta Hermandad del Nazareno de San Juan. Otra evidencia de este singular acompañamiento procesional nos lo brinda una fotografía tomada a principios del siglo XX, exactamente en 1916, donde se aprecia una serie de violinistas precediendo las pequeñas andas del Cristo de la Pollinica. Desaparecido por completo esta modalidad en el corpus procesional, en 1982 la Archicofradía de los Dolores de San Juan supo recuperarla con un Stabat Mater, compuesto expresamente por el padre Manuel Gámez, quien tomó de inspiración para ello al homónimo pieza gregoriana. A nivel formal se trata de unos cuartetos de viento y madera compuestos de oboe, clarinete, fagot y flauta, que durante toda la estación de penitencia van interpretando las distintas composiciones. Hoy día podemos verlas en diferentes cofradías que han optado por estas capillas musicales para servirse de ellas con motivo de procesiones extraordinarias, traslados, viacrucis o rosarios. Al igual que sucede con las bandas de cornetas y tambores, de la participación de música en las procesiones malagueñas solo tenemos datos concretos a partir de la segunda mitad del siglo XIX.
cuando las integradas por los distintos regimientos militares acantonados en la ciudad pasaron a ser solicitadas para este fin, sumándose posteriormente, tras su creación en 1859, la banda de municipal, si bien no prodigándose en demasía en prestar este servicio. Por lo que se sabe, estas agrupaciones no contaban con un repertorio propio que interpretar en estos cometidos, adaptando piezas de origen fúnebre, cuando no adaptaciones de corte operístico. La prensa local del momento da cuenta de la distribución y los lugares que en las procesiones ocupaban estas bandas, y que parece que seguían pautas bastante arbitrarias. El procesionismo malagueño en buena parte del siglo XX fue algo refractario a incluir en las comitivas cofrades de bandas de música, prefiriendo las de cornetas y tambores para abrir marcha, y contentándose las más de las veces con el consabido tambor de cola tras los tronos. Pero una vez más serían las bandas de los militares las que rompieran esta excepción, siendo la banda de la Guardia Civil la más recurrida en una época no muy lejana del siglo XX, ya que solo había que pedírsela a la agrupación de cofradías, pues estaba para ello, para que cofradías que no se podían permitir el desembolso de alguna banda la solicitaban la agrupación, y así salir con la cofradía solicitante, a excepción de la aspiración, que eran hermanos honorarios. Pero podemos ver que la Cofradía de las Penas fue la primera en situar la música tras el trono de la Virgen, lo que ocurrió en la Semana Santa de 1943, con una banda formada por miembros del Frente de Juventudes. Estas y otras, caso de la que se organizó hacia 1955 en las escuelas del Ave María, tuvieron una trayectoria efímera. Pero en 1975, con la formación de la banda de juvenil de música de los colegios de Miraflores de Los Ángeles y Gibraltar, se activa esta modalidad, que en los siguientes años iba a tomar un auge que se mantiene en la actualidad, con una creciente demanda entre las hermandades de estos colectivos y con verdadera ansia por contar con marchas propias. Claro está, no podemos aludir a la figura del compositor perfecto Artola Prats, malagueño de adopción, a cuyos desvelos se debió a la creación de las bandas juveniles y a una ingente producción de composiciones magistrales destinadas a la Semana Santa. Y especificar, por último, que en Málaga se encuentra activa una sola agrupación musical, que es la perteneciente a la Cofradía de Viñeros y que lleva el nombre de San Lorenzo Mártir, en honor a uno de sus titulares. Se trata de una banda de cornetas y tambores que se le añade toda la gama de instrumentos de viento y de metal que suele llevar una de música: trompetas, fliscornos, trombones, bombardinos, tubas, más bombos y platillos.